Hola a todos y gracias por vuestra asistencia a este webinar que hoy traemos a escena, donde vamos a hablar de la cadena de suministro y los retos que en materia de seguridad tenemos que afrontar. Hoy me acompañan varios compañeros, Mel y Antonio del área comercial y Gilberto del área técnica. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Cadena de suministro es un vocablo que hemos adoptado cuya frontera es tan amplia como deseemos, pero que lo podríamos definir como todas aquellas interacciones que a nivel tecnológico compartimos con terceros. Pero no todas las interacciones con terceros están enmarcadas dentro de la cadena de suministro, porque también intercambiamos información, por ejemplo, con los clientes. En la parte de los riesgos que asumimos, como siempre digo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos y valorarlos adecuadamente. Fijaos en el dato que nos da Verizon, donde las brechas en la cadena de suministro se han incrementado un 68% en el último año. El riesgo en la cadena de suministro nos afecta a todos. Da igual el sector empresarial al que pertenezcamos o el tamaño de nuestra empresa. Un proveedor puede conectar en remoto a un puesto de trabajo, a un servidor o a un equipo industrial. ¿Sabemos cuándo se conectan? ¿Sabemos qué usuario ha entrado a nuestros sistemas? ¿Qué herramientas de acceso remoto usan? Y un largo etcétera. También nos van a enviar información por distintas vías. El intercambio de ficheros se puede realizar por una app, por la web, por correo electrónico. Según Verizon, una brecha de interconexión de la cadena de suministro se debe principalmente a fallos de controles de seguridad en el software y en el acceso. Un caso real, los supermercados Target. Esta cadena de grandes almacenes americana ha sido condenada a una multa de 18,5 millones de dólares a causa de una brecha de seguridad sufrida por la compañía que comprometió los datos de millones de clientes. Se sustrajeron datos de las tarjetas de crédito de unos 40 millones de clientes y también se había expuesto información personal de 70 millones de personas, incluyendo el correo electrónico y las direcciones postales. El ataque se produjo a través de un contratista de calefacción que proporcionó la vía para la infiltración gracias a una campaña de correo electrónico de phishing a la que al menos un empleado sucumbió. El robo de datos fue causado por la instalación de software malicioso en el punto de venta de la firma, que se cree que se accede a través de terceros proveedores con fallas de seguridad en sus sistemas. Y esto es lo que proporcionó el puente para que los hackers penetrasen en Target. Target, a raíz de este incidente, se comprometió a reforzar su seguridad digital, incluyendo el mantenimiento de software y programas de cifrado para proteger la información personal de los clientes. Por tanto, cuando hoy por hoy hablamos de cadena de suministro, tenemos que tener en cuenta todas esas interacciones que tenemos o podemos tener en ella. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir conocer los riesgos y con ello establecer los mecanismos de seguridad adecuados. En nuestro caso, que es desde donde os podemos ayudar desde Micromouse, en medidas de ciberseguridad para que esos procesos, que es el reto que tenemos por delante en todas las organizaciones, como comentábamos antes. Lo primero y más importante dentro de esta estrategia de ciberseguridad en la cadena de suministro es conocer quién accede o intenta acceder a nuestro perímetro. En otras palabras, la actividad de los usuarios dentro de nuestra organización. Esta es la pieza más importante a controlar, pero no la única. Un caso concreto. ¿Sabemos si hay intentos de conexión fallida con una cuenta de usuario? Si es un par de ellos, seguro que no es un intento de vulneración, pero si son 500 en un minuto, ¿cómo lo veis? ¿Lo podéis detectar? Esos usuarios interactúan con nuestros sistemas mediante conexión a lo mismo, bien con herramientas nativas o superpuestas. Esas herramientas de conectividad incorporan cifrado de datos o doble factor de autentificación, entre otras muchas cuestiones. Y no menos importante, también la forma de intercambio de datos y qué hacemos con los ficheros que llegan a nuestra organización. ¿Estamos seguros que no contienen vulnerabilidades? Tened en cuenta que el hecho de tener un antivirus en la estación de trabajo
o trabajar con M365, que ya incorpora algo de seguridad, no es ni de lejos suficiente. Y todo ello dentro de un marco de regulación y cumplimiento normativo al que dedicaremos unos minutos más tarde. Por ejemplo, el 91% de las empresas no saben que usuarios tienen acceso a información confidencial, normalmente por falta de visibilidad sobre permisos y accesos a los recursos. Otro dato interesante, el 84% de las empresas cuenta con incógnitas conocidas. Dejamos de lado lo que realmente es importante, la seguridad de acceso y la seguridad de los datos. Quizá sea la piedra angular del problema de la cadena de suministro, la actividad de los usuarios en nuestra infraestructura. Y todo ello desde el momento del intento de conexión. Ya lo decíamos antes, un par de intentos de sesión fallidos no tiene importancia. 500 en un minuto, sin duda, es un ataque. ¿Qué proponemos desde Micromouse? Reducir la brecha de seguridad entre las soluciones implantadas y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, seguridad de la identidad, comprender a los usuarios privilegiados, reducir la superficie de amenaza, controlar el acceso o seguridad de los datos, comprender los datos confidenciales, analizar el comportamiento de los usuarios y detectar amenazas. Bueno, pues ¿qué proponemos, Antonio? Danos tu visibilidad sobre la solución. Gracias, Sebas. ¿Qué proponemos de Micromouse? ¿Cómo lo podemos conseguir además? Pues con el binomio de nuestras soluciones de auditoría de gestión y de identidades, que se llaman Depay y Tenfold. A los usuarios se les puede asignar con Tenfold, mediante plantillas, unos roles determinados de acceso a datos y aplicaciones. Con esto hoy conseguimos que gente externa o incluso gente interna, mediante unas plantillas predefinidas, acceda a ciertos directorios de nuestro directorio activo o de nuestro OneDrive, SharePoint, cualquier sistema que tengamos implementado dentro de la compañía y solo acceda a esa información. Y cuando termina de trabajar con nosotros ese proveedor o esa persona, automáticamente se le revoque y no se queden permisos perdidos dentro de nuestros sistemas sin saber qué es lo que ocurre con ellos. Pero vamos un poquitín más allá. No solo es implementar las políticas de acceso de los usuarios, sino que tenemos que tener unos informes de auditoría detallados, rápidos y fiables, para entender qué es lo que ocurre no solo en el directorio activo, sino en todo nuestro sistema. Para esto ya entraría la parte del IPAI. Con el IPAI tendríamos una visibilidad completa sobre los permisos y privilegios excesivos. Es decir, que todo lo que aplicamos en Tenfold, luego podemos corroborarlo con el IPAI de manera que efectivamente las plantillas que se han aplicado en un principio queden correctamente registradas. Y cuando estos usuarios, como comentaba, se eliminen, directamente podamos ver también mediante informes programados si efectivamente los permisos que son los que tienen que estar. Pero es más, además podemos generar alertas de comportamiento. Es decir, si un usuario normalmente hace una serie de cosas en unos directorios en concreto y entra a unas determinadas horas, etcétera, cuando este usuario, después de un tiempo de aprendizaje, se sale de lo que es esa línea que está marcada habitualmente, podemos generar una alerta para, digamos, detectar un comportamiento anómalo. Anómalo no quiere decir que sea ilegal, porque en un momento dado ese usuario puede entrar o puede acceder a cierta información, pero es una cosa que no hace habitualmente. Pero volvemos al caso anterior. Podríamos generar una alerta cuando, como comentaba Sebas, un mismo usuario está intentando entrar en nuestros sistemas 500 veces en menos de un minuto. Eso sí que es un ataque de fuerza bruta y podríamos generar una alerta y además ejecutar una acción. No solo avisar a los administradores, sino ejecutar una acción indicando que, por ejemplo, ese usuario quede deshabilitado para que no genere más problemas y podamos analizar con un poquitín de calma qué es lo que ha ocurrido y determinar las acciones posteriores. Y además todo ello dentro de una consola unificada, fácil de usar y más asequible. Asequible en el sentido de que no solo está la parte administradora, sino que además hay un portal web en el que podemos ver todos esos informes asignados para que cualquier persona dentro del departamento pueda ver la actividad que hay dentro de cada uno de sus sistemas. Gracias, Antonio. Bueno, pues entramos en el otro de los grandes bloques que habíamos definido dentro de la cadena de suministro, que es el acceso remoto. Las empresas, en general, hemos ahorrado muchísimo tiempo, dinero y recursos al eliminar la necesidad de desplazamiento del equipo de TI.
Esto reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia. Hoy por hoy, alrededor del 55% del trabajo se hace en modo híbrido, pero es necesario también hacerlo de forma segura para evitar que se puedan interceptar datos confidenciales y o credenciales, o que pueda haber filtraciones de datos por conectarse a redes públicas. Tenemos los ataques ATP, que utilizan técnicas sofisticadas para acceder a un sistema y quedarse ahí durante un largo periodo de tiempo. Son ataques que requieren mucho esfuerzo y por ello los objetivos no son al azar. En lugar de entrar y salir rápidamente, como es habitual en los ataques del día a día, el fin que tienen estos ataques ATP es robar información durante un largo periodo de tiempo. Para ello, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Pues van a utilizar empresas pequeñas que forman parte de la cadena logística de su objetivo final. ¿Os acordáis del caso Target que hablábamos al principio? Al final, el objetivo es acceder a las organizaciones grandes a través de otras que puedan tener menos sistemas de seguridad. Son empresas que, al ser más pequeñas, suelen estar peor protegidas. El acceso o control remoto ha pasado a ser una herramienta de soporte, a ser un componente integral dentro de cualquier infraestructura de TI. Los factores claves para las empresas actuales en este aspecto deben de ser seguridad, compatibilidad y escalabilidad. La resiliencia de la cadena de suministro se relaciona principalmente con la seguridad del acceso remoto para el personal externo, para los contratistas, proveedores o para los consultores cuando realizan operaciones de TI remotas o intervenciones dentro de la organización. Y de nuevo, Antonio, danos visibilidad sobre las soluciones que proponemos desde Micromouse. Sin problemas, Sebas. Lo que proponemos es Netor para todo este tema de acceso remoto. De hecho, la recomendación últimamente, en los últimos meses, es que las VPNs son fácilmente hackeables y con lo que deberíamos de reemplazarlo con un acceso remoto seguro. ¿Cualquier acceso remoto es válido? Bueno, reemplazar el acceso remoto con Network nos permite implementar políticas avanzadas siendo una solución heterogénea compatible con todos los sistemas operativos, ya que es multiplataforma, con un nivel de seguridad muy alto que además permite no solo registrar, sino grabar las acciones que se hacen dentro de cada uno de los equipos. Además, es el único que es capaz de acceder a los equipos a través de la BIOS, pudiendo incluso levantar el sistema remotamente, por lo que nos permite una flexibilidad en cualquiera de los sistemas que tenemos, el acceso sin necesidad de VPN. Y además el despliegue es flexible. Se puede hacer directamente desde administrar desde el cloud, instalar on-premise o hacer un híbrido de ambos digamos, ambientes, por así decirlo. Y además, confiar en una solución de acceso remoto es lo más seguro que hay, pero con Netok esa seguridad sube un nivel más por el tipo de cifrado que tiene. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues entramos de lleno en el tercer gran bloque, que es la parte de intercambio de datos. Existen numerosas herramientas y también muchísimas tecnologías cibernéticas en el mercado que están diseñadas para proteger a las empresas, a los individuos de distintos tipos de ciberamenazas. Y en muchas ocasiones no sabemos qué es lo adecuado o lo que mejor nos puede servir. La realidad, sin embargo, nos sigue diciendo que seguimos expuestos a riesgos cibernéticos recurrentes y de nueva creación. La adopción de servicios en cloud como M365, bueno, ahora se llama Copilot 365, creo recordar. Pero estamos en un error confiando en la seguridad nativa que nos dan este tipo de soluciones. En el caso concreto de Microsoft, incorpora herramientas de ciberseguridad, pero ¿es suficiente? La respuesta, sin duda, no. ¿Por qué? Bueno, porque lo que incorporan es una especie de facility de ciberseguridad, no es una solución empresarial. Y recordad, los responsables sois vosotros, no Microsoft. Mirad este ejemplo, muy simple, pero tremendamente visual. Tenemos una imagen que nos ha llegado, en este caso esta imagen nos ha llegado por M365, ¿no? Un fichero de imagen que es un JPG, ¿vale?
Bien, como veis, bueno, pues aparentemente no tiene ningún tipo de ciberamenaza. Pero este fichero, un hacker lo ha modificado internamente en su estructura. Y vamos a hacer una cosa, vamos a cerrarlo y vamos a renombrarlo a .zip, como si fuese un contenedor de datos. Bien, vamos a intentar abrirlo, ahora que está renombrado a .zip, directamente con el explorador nativo de Microsoft. Y lo normal será que nos diga que no se puede abrir, ¿no? Si es un fichero de imagen, ¿cómo va a ser un fichero zip? Bueno, pues efectivamente el explorador de Windows nos dice que no se puede abrir. Pero fijaos, vamos a intentar abrirlo con otra herramienta de compresión, que es WinRAR. Y fijaos qué curioso que con WinRAR ya sí se puede abrir. Y lo que vemos es que tiene un archivo oculto, en este caso un fichero en formato PDF. Vamos a abrir ese fichero en formato PDF. Evidentemente, como es una demo, esto es un fichero que es inocuo. Fijaos que no tiene nada ese fichero, ¿no? Pero con este ejemplo, lo que os queremos dar o lo que os queremos mostrar es que un fichero absolutamente inocuo, un JPG, puede contener una estructura de datos interna, oculta, y podemos tener una exfiltración de datos. Es decir, aquí en vez de un PDF podríamos tener una base de datos de cliente o la base de datos de tarjetas de crédito, como le ocurrió al ejemplo que poníamos al principio, ¿no? Pero también puede haber un malware oculto. Entonces, este fichero en formato JPG lo hemos intercambiado a través de Microsoft 365 y ha pasado sin ningún tipo de problema. Es decir, no se ha dado cuenta de que en este tipo de ficheros teníamos ese contenedor oculto. Antonio, de nuevo, muéstranos qué soluciones tenemos ante este tipo de cosas. Gracias, Eva. ¿Qué podemos hacer? Pues, hay que implantar sistemas de confianza cero o que por lo menos sean tendencia a ello. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con soluciones multiscanning que combinan mecanismos y técnicas de análisis con una mayor cantidad de motores. ¿Por qué tantos motores? Al final, el descubrir un malware o un APT, cualquier amenaza en las empresas, depende de dónde aparezca esa amenaza, los fabricantes pueden tardar más o menos tiempo en remediar esta amenaza. Al tener multi-scanning con diferentes fabricantes en diferentes usos horarios, podría fallarnos alguno que no lo detectara, pero los siguientes seguro que lo detectarían. De tal manera que lo que hacemos es detener esa amenaza y en caso de que estos motores no sean capaces de detectarlo, le añadiríamos un punto más que se llama CDR. El CDR lo que hace es una deconstrucción del fichero, elimina los puntos que son malware o que sean posibles amenazas dentro de lo que son cada uno de los ficheros que recibimos, lo vuelve a reconstruir y lo entrega libre de cualquier código que pueda ser malicioso dentro de lo que es la compañía. Al final las soluciones que presentamos pueden ser varias, ya sean on-premise, sean en cloud o en este caso integrado directamente con la parte de M365, garantizándonos que no es solo lo que recibamos a través de correo electrónico va a estar libre de cualquier amenaza, sino que cualquier fichero que subamos a nuestro SharePoint o subamos a nuestro OneDrive e incluso intercambiemos por Teams, va a ser un fichero que va a estar limpio de cualquier amenaza que pueda venir dentro de lo que son esos ficheros. Perfecto, gracias, Antonio. Por ejemplo, en el fichero que veíamos antes, el JPG, con una técnica multimotor, no hubiésemos detectado la amenaza o el repositorio oculto. Solo lo podríamos haber detectado con una técnica CDR. Por lo tanto, estas técnicas de CDR son técnicas de amenaza de CIA cero, ¿no? Eliminan ese tipo de amenazas. Bueno, pues vamos a la parte de regulación y aquí mi compañera María Eugenia Mel nos va a dar un poco visibilidad de en qué punto estamos.
Gracias, Sebas. Pues sí, efectivamente, la legislación también se refuerza ante incidentes de cadena de suministro. Y es que a nivel europeo, 2025 está siendo un año clave. En enero comenzamos fuerte, con la entrada en vigor de DORA. También en enero tuvimos la publicación del anteproyecto de ley de ciberseguridad que transpone la NIS2. El punto en común en ambas legislaciones es fomentar la resiliencia de las organizaciones frente a incidentes. DORA, enfocada hacia garantizar un servicio continuo en un entorno digital, y NIS2, que se dirige hacia la cadena de suministro. La diferencia entre ambas es el ámbito en que se aplican. DORA está orientada exclusivamente hacia el sector financiero y NIS2 se enfoca hacia las entidades públicas o privadas encuadradas en los sectores considerados como críticos. Para ello, en ambos casos, se contempla la redacción de acuerdos contractuales cliente y proveedor, acuerdos que garanticen el cumplimiento de las medidas necesarias para el refuerzo de la seguridad en los procesos y sistemas. Y en el caso de NIS2, además, pretende impulsar estas prácticas incluso mediante el apoyo económico, especialmente a las pymes con el programa Activa Ciberseguridad. Ya a nivel nacional tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, de aplicación para las administraciones públicas y sus proveedores, ya sean públicos o privados. Dentro de los controles de implantación, en el marco operacional de recursos externos, recorre los puntos clave para garantizar la resiliencia en la cadena de suministro, los acuerdos de servicio y las medidas de protección de la misma y la interconexión de los sistemas. Debido a que numerosas administraciones públicas también les afecta la directiva NIS, el Centro Criptológico ha publicado la CCNSTIC 892, facilitando a quienes ya se encuentran dentro de la conformidad del esquema una guía para conciliar ambas normas. Si nos vamos a las normas ISO, podemos destacar la ISO 22300 relativa a la gestión de continuidad del negocio, que menciona que la organización debe garantizar un control sobre los procesos subcontratados y la cadena de suministro. La ISO 27001, en el grupo de controles A15, proveedores, destaca que proveedor y organización deben de compartir protocolos de seguridad idénticos. En cuanto a la ISO 27002, incorpora un grupo de controles orientados para garantizar la seguridad de los servicios en la nube. Y la ISO 28000, referida a gestión de cadena de suministro, también contempla la ciberseguridad como un elemento a supervisar. Ya en el terreno internacional tenemos los frameworks del NIST, en este caso la SP 800-161, referida a las medidas para hacer frente a los riesgos de la cadena de suministro, en la que a través de sus 20 familias de controles recorre exhaustivamente los puntos a considerar a lo largo de la misma, con el fin de garantizar su resiliencia. Como vemos, legislación, estándares y marcos también consideran este tipo de ataque como un evento crítico a resolver. Y, por supuesto, en Micromouse tenemos soluciones tecnológicas que ayuden a cumplir los requisitos necesarios para todos ellos. Gracias. Gracias, Mar Eugenia. Sin duda, toda esta parte de regulación interesante, porque además es algo obligatorio para todas las empresas, ya no en el marco nacional, sino en el marco europeo e internacional. Bueno, y ahora mi compañero Gilberto, que no nos ha contado nada en todo lo que va de presentación, nos va a hacer una pequeña demo con alguna de estas soluciones para que veáis cómo se pueden adaptar para mejorar la seguridad en esta cadena de suministro. Cuando hablamos de cadena de suministros, los conceptos que saltan a nuestra mente son outsourcing, externalización, y a eso le podemos agregar usos de equipos personales para acceder datos corporativos y el teletrabajo. Como se ha mencionado, el acceso remoto es uno de los vectores más atacados y necesita atención. Por esto, hemos decidido mostrarles una solución como NetOp, que cuenta con 30 años de experiencia en el mercado. Le permite ofrecer una solución con unas prestaciones que sencillamente otros, por diseño, ni siquiera han empezado a contemplar. Ha logrado evolucionar de una herramienta de control remoto seguro a una solución de ciberseguridad que se enfoca en gestionar el acceso remoto como una función crítica. Funciona on-premise, multinube, modos híbridos con todas sus variantes, nube pública, nube privada, solo en antena. Y es la misma solución para acceder a muchas arquitecturas como TPVs, servidores, estaciones, teléfonos móviles e incluso la BIOS de la máquina antes de que el sistema operativo esté funcional. Además de múltiples sistemas operativos como variantes de Linux, Mac OS, Windows, Android, entre otros.
y no tan técnico, pero también importante, esto realmente promueve la cultura entre usuarios de una única solución al cual permitirle acceso a su dispositivo. ¿Cómo lo hace? Pues, a grandes rasgos, no usa protocolos comunes como RDP, VPN y SSH. Su arquitectura incluye un agente, un software que es distinto para el host que para el guest. Esto da una capa adicional de seguridad. Un host o un guest comprometidos no afectan al otro extremo por diseño. Con NetOp podemos segregar hasta 70 eventos distintos relacionados a acceso remoto. Aquí les vamos a mostrar en el guest, por ejemplo, cómo podemos configurar todos los tipos de eventos que se manejan. ¿Okay? Aquí rápidamente, log setup, diferentes servidores a donde enviar los eventos e incluso a un 100. Pero si chequeamos acá, podemos ver todos los tipos de eventos que puede loguearse. Es una gran cantidad comparada con otros. Seguridad basada en roles permite agrupar dispositivos, usuarios, eventos autorizados y hablar de filtrado basado en tiempo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que necesitamos darle acceso a alguien para que este fin de semana entre en un computador de mi red interna y complete una tarea de reemplazar una impresora. Con NetOp es una cosa segura que solo necesita prepararse en unos cuantos minutos. Te muestro cómo se hace. Aquí vamos a entrar al portal donde lo primero que puedo hacer es crear usuarios. ¿Cómo creo usuarios? Yo puedo aquí simplemente invitar usuarios colocando su dirección de correo. Suponer que en este caso externo1.es. ¿Qué va a hacer esto? Va a enviar una invitación y vamos a forzar que pueda entrar de algún modo en específico a través del guest y podemos habilitar que aplique multifactor. ¿Okay? Una vez que los usuarios están creados, pues podemos agrupar los usuarios y los dispositivos para definir los accesos de acuerdo a esos grupos. Vamos a la opción de grupos y podemos decir que vamos a crear un nuevo grupo de usuarios que podemos llamar soporte externo o soporte impresora. ¿Okay? ¿Quiénes usuarios son parte de ese grupo? Vamos a agregar este usuario. Podemos soportar algún tipo de... Y aquí quedará creado el equipo soporte 1. También podemos crear, para decir luego que solo estos dispositivos serán accedidos, vamos a llevar esto servidor impresora, reemplazo, y aquí vamos a decir cuáles son los equipos que están clasificados en ese nuevo grupo. Salvamos y ahora tenemos un grupo para usuarios y un grupo para impresora. Podríamos incluso definir una lista de aplicaciones que se podrían ejecutar o que se podrían prohibir. Y ahora llegamos a los roles, otra parte muy especial dentro de NetOp. Yo puedo agregar un rol como proyecto impresoras. ¿Okay? ¿De qué tipo? En este caso es a dispositivos. Y acá una parte muy valiosa es que yo puedo decir, va a tener acceso a conectarse remotamente, a tal vez solo enviar un archivo al host
y a redireccionar a la impresora. Y nada más. No quiero que use túnel y vamos a decir que él usa Linux para conectarse. ¿Ok? Hemos creado todo ese rol. Ahora vamos a asignar el rol. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a decir que esto se llama proyecto de semana 25. ¿A qué rol aplica? Al proyecto impresora que hemos creado, a qué grupos va a afectar, al soporte de la impresora, a qué dispositivos, solo las impresoras, y ya tenemos seteado todo, todo lo que hace un momento habíamos definido. ¿Okay? Al salvar esto, ya queda acá creado. Y el último interesante es que yo puedo decir que toda esta regla que pareciera compleja si no estuviera organizado, le puedo decir además que eso solo pasará este sábado, que lo puede hacer todo el día o en un horario en específico, y si ese tipo de tarea es una cosa que se repite una vez al año, qué día del año se repetirá, etcétera, etcétera. Como pueden ver, realmente es muy poderoso. Nos permite mantener trazabilidad de todo lo que se hace tanto a nivel de configuración como a nivel de la sesión de control remoto. eh, y bueno, realmente convierte la administración de esta característica clave en algo sencillo de mantener. Gracias, Gilberto. Sin duda, muy visual esta demostración que nos has hecho de soluciones de ciberseguridad para proteger la cadena de suministro. Y bueno, tened en cuenta que cuando hablamos hoy por hoy de cadena de suministro, tenemos que tener en cuenta todas esas interacciones que tenemos o que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir conocer los riesgos y con ello establecer los mecanismos de seguridad adecuados. Nuestro abanico de soluciones de ciberseguridad, añadido a nuestra experiencia de ya 40 años, os van a ayudar a minimizar el riesgo de la adopción de nuevas tecnologías en vuestro entorno corporativo. Tened en cuenta que lo más valioso en cada una de vuestras empresas es el conocimiento. Por lo tanto, que los datos, que el conocimiento esté seguro, es parte fundamental de cualquier estrategia de TI y sobre todo de mejorar la seguridad de la cadena de suministro. También es importante pues, saber cómo acceden esos usuarios a nuestros recursos corporativos, a nuestros datos, qué permisos de acceso tienen, las acciones sobre ellos. En otra capa de seguridad, la gestión de los usuarios o cómo estos acceden al interior del perímetro corporativo. Asegurarnos que los ficheros que recibimos de fuentes externas están libres de malware, que lo conseguimos gracias a técnicas de CDR, técnicas de deconstrucción de ficheros, análisis y reconstrucción. Acordaos de ese ejemplo con ese fichero de imagen, con ese fichero JPG. En definitiva, tenemos el conocimiento y un amplio abanico de soluciones de ciberseguridad para ayudaros a proteger vuestra información de forma eficiente. Siguientes pasos. Bueno, ¿cómo os podemos ayudar desde Micromouse? Bueno, os proporcionamos primero ese conocimiento que nosotros tenemos durante nuestra andadura en estos más de 40 años y, por supuesto, la solución de ciberseguridad adecuada a cada entorno corporativo para que la cadena de suministro sea mucho más segura. Cualquiera de nosotros estamos a vuestra disposición. Gilberto más en el área técnica y Antonio, María Eugenia y yo en el área comercial. Encantados de poder ayudaros. Contadnos vuestro proyecto y os daremos la mejor solución para el mismo.